Mi hermana me acusó de negarle el derecho a ser madre. Toda mi familia se puso de su lado, pero nadie conoce mi secreto. No puedo decirles la verdad, porque destruirá mi matrimonio. Suena a locura, ¿verdad? Hace apenas un mes mi vida era normal. Aburrida, para ser sincera. Soy Julia, tengo 34 años. Mi esposo Mateo y yo tenemos una casa pequeña pero acogedora en un barrio residencial de Valencia, 2 adorables caniches y trabajos estables en una consultora de ingeniería. Vivimos cómodamente sin deudas ni grandes sobresaltos. Lo único que empañaba esta fachada perfecta era la ausencia de hijos. Ambos los deseábamos, lo intentamos durante años, pero después de todas las pruebas, los médicos nos dieron un veredicto: las posibilidades eran mínimas y requerirían un tratamiento que podría durar años sin garantía de éxito. Lo aceptamos. Mateo dijo que éramos felices solo nosotros dos y que si de verdad queríamos, adoptaríamos. Dejamos el tema de lado, decidiendo vivir un tiempo para nosotros. Mi hermana menor, Elena, tiene 30 años y está casada con Ricardo. Se casaron un año antes que nosotros y están completamente obsesionados con la idea de tener un hijo. Elena es esa pariente que convirtió su vida en un reality show sobre la lucha contra la infertilidad. Publicaba abiertamente en redes sociales todas sus visitas al médico, sus intentos fallidos de fecundación in vitro, FIV, y su estado emocional. Parecía un drama obsesivo, por supuesto, pero es mi hermana y la quiero, así que la apoyé tanto como pude. Le di 12,000 €, 12.000 euros, para procedimientos caros. La escuché desahogarse al teléfono sin parar. Mateo y yo siempre estuvimos ahí, aunque era difícil ver su dolor. Y entonces, hace unas 4 semanas, Elena llamó. No estaba llorando, su tono era uniforme, casi profesional. Dijo que ella y Ricardo habían tenido una consulta con los médicos y habían concluido que su cuerpo ya no podría llevar a término un embarazo. Un intento más de FIV y podría sufrir graves complicaciones. Una prohibición total de gestar. Yo estaba destrozada por ella, por supuesto. Nos reunimos en mi casa, en un tranquilo martes por la tarde. Mateo sacó a los perros a pasear para que pudiéramos hablar en privado. Elena se sentó en mi sofá, con un aspecto cansado pero decidido. Terminó su té, respiró hondo y me miró directamente a los ojos. Julia, sé que suena una locura, pero eres mi última esperanza, empezó. Los médicos dijeron que tanto tus óvulos como los míos están sanos. Y eres la única en quien puedo confiar. Eres mi hermana. No entendí de inmediato a dónde quería llegar. ¿Qué última esperanza? Alargué la mano para tomar la suya, para consolarla, para decirle que podían adoptar. Quiero que seas mi madre subrogada, soltó. En ese instante mi corazón literalmente se paralizó. Sentí que la sangre se drenaba de mi rostro. Abrí la boca, pero no pude pronunciar ni una sola palabra. ¿Convertirme en madre subrogada? ¿Para Elena? Eso era demasiado. No era solo dar dinero o escuchar quejas. Era mi cuerpo, un año de mi vida, mi salud. Vi un destello de esperanza encenderse en sus ojos, el primero en mucho tiempo. Y sentí esta terrible y aplastante carga. Por un lado podía darle lo que había soñado toda su vida, darle un hijo, su propio hijo biológico. Por otro lado, la cuestión es que hace aproximadamente un año, después de que Mateo y yo dejáramos de intentar concebir, me hice otro examen, más detallado, en una clínica de la Calle del Sol. Me diagnosticaron algo que ni siquiera quise contarle a Mateo. No es terminal, pero es serio. Me encontraron un gran mioma uterino que, según la doctora, no solo hace que el embarazo sea casi imposible, sino que podría ser mortalmente peligroso para mí si llegaba a quedar embarazada. El riesgo de hemorragia interna, una histerectomía de emergencia. La doctora dijo que si decidía embarazarme, sería como jugar a la ruleta rusa, y podría no sobrevivir. Decidí no contárselo a Mateo. Estaba tan deprimido cuando nos dimos cuenta de que no podíamos tener hijos. Sabía cuánto me amaba. Si le decía que mi cuerpo representaba tal amenaza, que incluso un embarazo teórico podría matarme, simplemente se derrumbaría. Se obsesionaría con protegerme, temería por mí todos los días. No quería que mi vida se convirtiera en su pesadilla. Así que simplemente le dije que estábamos sanos,
pero éramos incompatibles, y que optaríamos por la adopción cuando llegara el momento. Mentí para protegerlo de la terrible verdad. Y ahora mi hermana, con los ojos llenos de lágrimas y súplicas, estaba sentada frente a mí, pidiéndome que arriesgara mi vida. No podía simplemente rechazarla sin una explicación. Pero no podía explicarlo sin revelar mi secreto a Mateo. Elena, yo necesito pensarlo, dije, luchando por sacar las palabras. Es una decisión enorme. Necesito hablarlo con Mateo. Su rostro se ensombreció de inmediato. ¿Hablar? ¿Sobre qué? ¿Dinero? Pagaremos por todo, Julia. ¿O simplemente no quieres? ¿Simplemente no quieres ayudarme? Su voz de repente se volvió aguda y dramática de nuevo. No, Elena. Claro que quiero ayudar. Pero es mi cuerpo. Necesito discutirlo con mi esposo. Sabes que esta es la única oportunidad. Y no la vas a desperdiciar. De lo contrario, nunca te lo perdonaré, Julia. Me estarás negando el derecho a ser madre si te niegas. Era tan injusto y manipulador, pero no podía enfadarme. Solo veía desesperación en ella. Pero esa misma noche, cuando se lo conté a Mateo, él no dudó ni un segundo. No, Julia. Absolutamente no. No te dejaré hacer esto. Estaba firme como una roca. No es un favor, Julia, es un riesgo. Son 9 meses de estrés, hormonas y cambiar tu vida. Y francamente estoy cansado del drama de Elena. La hemos ayudado tanto como hemos podido, pero ahora está pidiendo demasiado. No quiero que lo hagas. Él no tenía idea de lo mucho que tenía razón. No era solo un riesgo, era un riesgo letal. Y mientras él pensaba que le estaba negando un favor a su cuñada, yo sabía que estaba salvándome la vida. Sentí que el nudo de mentiras y desesperación se apretaba a mi alrededor. Me había convertido en prisionera de mi propio secreto. Al día siguiente, un miércoles de octubre, Elena llamó. Le dije que Mateo estaba en contra. Y ella explotó. Ahí fue cuando se desató el infierno. Se lo contó a toda la familia, retorciendo mis palabras, diciendo que me negué porque no quería arruinar mi figura y estaba demasiado ocupada con mi propia vida. Y ahora toda mi familia, incluida mi madre, Carmen, que siempre ha sido mi pilar, me mira como a un monstruo. Durante el último mes he recibido tantas llamadas frías y mensajes de texto que simplemente he dejado de contestar. Todos creen que le estoy negando la felicidad a mi hermana, y no puedo decirles la verdad porque significaría destruir la confianza y la paz en mi matrimonio. Me temo que si Mateo se entera del mioma y del hecho de que se lo he estado ocultando durante todo un año, podría no perdonarme. El ambiente en nuestra casa se ha vuelto denso, pesado y cargado de silencios. Han pasado exactamente 3 semanas desde que Elena soltó su bomba, y el silencio de mi familia es más ensordecedor que cualquier grito. Cada llamada que ignoro, cada mensaje de texto que borro sin leer, solo solidifica la brecha. Me he convertido en la villana de la saga familiar, la que posee la llave de la salvación, pero egoístamente mantiene la puerta cerrada. Y lo peor de todo es que ni siquiera puedo defenderme con la verdad, porque la verdad es demasiado peligrosa. Mateo, Dios lo bendiga, ignora por completo el verdadero problema. Él cree que me está protegiendo de un dramático enredo emocional y una enorme molestia física. Él ve mi negativa como un límite lógico, una línea que trazamos para proteger nuestra vida tranquila del caos de Elena. En realidad, ha estado increíble. Me abraza un poco más fuerte por las noches, me trae mi comida favorita del restaurante de la Plaza Mayor, y hace comentarios casuales sobre cuánto valora nuestra privacidad y nuestras decisiones como pareja. Cada uno de esos gestos amables se siente como una marca de culpa en mi conciencia. Él sigue diciendo cosas como, somos un equipo, Julia. Nos mantenemos unidos contra su presión. Él piensa que estamos luchando contra la manipulación emocional, yo sé que estamos parados sobre una montaña de mis mentiras. He tenido que desconectarme por completo de mi móvil. Mi madre, Carmen, suele llamarme todas las mañanas. ¿Ahora? Nada. 0. Hace 3 días me envió un mensaje de texto corto y brutal, Elena está destrozada. Te crié para que fueras mejor que esto. Llámame cuando decidas hacer lo correcto. El inmenso peso de su desaprobación es aplastante.
Mi madre y yo siempre hemos sido muy cercanas. Su silencio es lo más difícil de soportar. Ella no entiende que estoy tratando de hacer lo correcto, no lo correcto para Elena, sino lo correcto para mí y para mi matrimonio. Consideré contarle la verdad a Mateo. Ensayé la conversación en mi cabeza 1000 veces mientras lavaba la ropa o conducía al trabajo. Cariño, ¿recuerdas por qué dejamos de intentarlo? Bueno, en realidad hay algo más. Tengo un mioma, y si me embarazo podría desangrarme. No te lo conté porque no quería que te preocuparas. Tan pronto como imagino esas palabras saliendo de mi boca, veo su rostro. No enfado, sino puro e inalterado miedo. Y luego la realización de que le mentí durante un año, guardando un secreto sobre mi propia condición médica potencialmente mortal. Él valora la honestidad por encima de todo. La mentira podría matar nuestro matrimonio más rápido de lo que el embarazo podría matarme a mí. La presión se intensificó el domingo pasado. Era la fiesta de cumpleaños de mi sobrina, la hija de Ricardo, así que pensé que sería una zona neutral. Gran error. Tan pronto como Mateo y yo entramos, pude sentir la energía hostil. Mi tía Pilar, del lado de mi padre, a quien generalmente le encanta cotillear conmigo, pasó de largo sin un saludo. Mi prima Lucía literalmente me dio la espalda cuando me acerqué. Fue un rechazo silencioso y colectivo. Luego Elena me encontró. Me arrastró a la cocina, con las lágrimas ya corriendo por su rostro, pero eran lágrimas calculadas. No estaba suplicando, estaba chantajeando. «Viste el mensaje de mamá, ¿verdad?», sorbió secándose los ojos de manera dramática. «No ha dormido bien en 6 noches. Sigue diciendo que le estás rompiendo el corazón. No solo el mío, Julia, sino el de ella. Está preocupada por el futuro de nuestra familia». «Elena, esto es injusto», susurré con la voz temblorosa. «Estás manipulando a todo el mundo. No es tan simple». «Sí que es simple. Estás sana. Puedes hacerlo. ¿Por qué no quieres? ¿Es por el dinero? Ofrecimos firmar un contrato, te pagaremos el doble de lo que ofrece cualquier clínica, 25.000 €. No es el dinero. No puedo explicarlo. Mateo está completamente en contra. Usé a Mateo como escudo, lo que se sintió cobarde pero necesario. Mateo. ¿Mateo es el problema? ¿Te está obligando a elegir? Eso no es amor, Julia. Eso es control. Deberías saber que está destrozando a esta familia con su ridícula sobreprotección. Eso me golpeó fuerte. Estaba sembrando una semilla de duda, tratando de abrir una brecha entre Mateo y yo. Ella sabe que Mateo tiene una personalidad dominante, no es controlador, pero sí es decisivo. Estaba tergiversando su deseo genuino de protegerme en algo tóxico. Me alejé de ella con el corazón latiéndome con fuerza. Me siguió alzando la voz lo suficiente para que la gente cerca del comedor escuchara. Piensa en esto, Julia. Usamos los últimos euros de nuestros ahorros en la ronda final de FIV antes de que el médico nos diera la última palabra. Ese dinero se ha ido. Esto es todo. No más intentos. Si dices que no, estás eligiendo activamente dejarme vivir sin hijos. Estás tomando esa decisión por mí, Julia. No usó la palabra sacrificio, pero la implicación quedó flotando en el aire, una acusación silenciosa visible para todos. Sentí cada mirada en esa habitación sobre mí, condenándome. Mateo se acercó entonces, poniendo una mano firme y cálida en la parte baja de mi espalda. Miró a Elena con un ceño protector. Elena, ya basta. Este no es el momento ni el lugar. Julia ha tomado su decisión, dijo Mateo con voz baja y firme, pero no agresiva. Elena solo miró su mano sobre mí, con una mirada venenosa en sus ojos. Ella es tu esposa, Mateo. Pero es mi hermana. Recuérdalo. Y si alguna vez me necesitara a mí para salvarla, lo haría sin pensarlo 2 veces. Sus palabras fueron un sutil pinchazo, un indicio de la superioridad moral que estaba reclamando. Mateo no entendió el subtexto, pero yo sí. En esencia, estaba diciendo, yo lo arriesgaría todo por ella no arriesgará nada por mí. La verdad, por supuesto, es que estoy arriesgándolo todo, solo por guardar silencio.
El conflicto ha escalado más allá de solo Elena y yo, ahora soy yo contra toda la familia, con Mateo actuando sin querer como el muro detrás del que me escondo. Siento que las paredes se están cerrando, y tengo menos de un mes antes de que esta situación explote, obligándome a arriesgar mi vida o a destrozar mi matrimonio. El secreto que guardo se está convirtiendo rápidamente en una bomba de relojería. El rechazo silencioso se convirtió en hostilidad abierta con una velocidad alarmante, acelerada por la calculada actuación pública de Elena en la fiesta de cumpleaños. Todo ese fin de semana se sintió como la calma antes de un huracán. Mateo intentó mantener el ambiente ligero, sugiriendo que saliéramos de Ourense, donde nos habíamos quedado a pasar el fin de semana, para escapar del drama familiar. Pero escapar no era una opción, el drama era interno, una mezcla cáustica de miedo y culpa que me revolvía el estómago. Acepté el viaje esperando que el cambio de escenario me despejara la cabeza, pero el lunes por la mañana, Elena había lanzado una ofensiva a gran escala. Comenzó con un chat grupal. Toda la familia extendida, unas 30 personas, incluidos abuelos, tíos y primos. Hasta ahora la presión se había aplicado individualmente en llamadas o mensajes de texto silenciosos. Esta vez Elena lo hizo público. Elena, me siento fatal escribiendo esto, pero necesito que todos entiendan lo que está pasando. Julia se ha negado oficialmente a ser nuestra madre subrogada. Es mi única opción viable, y lo sabe. Los médicos confirmaron que nuestros óvulos son compatibles y nuestro seguro cubriría la mayor parte del costo. Ella elige no ayudar porque Mateo está incómodo con eso. Está eligiendo un año de leve inconveniencia sobre el sueño de toda la vida de su hermana. Solo necesitaba que supieran por qué Ricardo y yo estamos tan destrozados en este momento. Las respuestas llegaron de inmediato, una marea de condena digital. Mi prima Lucía, que siempre fue mi confidente, envió un mensaje: Julia, esta no eres tú. ¿En serio, qué te pasa? Mi tío Javier, una figura respetada que rara vez habla, escribió: a veces, el amor más grande es el sacrificio. Tienes que considerar el panorama general, jovencita. Luego mi madre, Carmen, publicó el mensaje más devastador: tengo el corazón roto. Pensé que había criado a 2 hijas amorosas, no a una que priorizaría su propia comodidad sobre el bienestar de su hermana. Esta es una elección cruel, Julia. Yo estaba en mi escritorio en el trabajo mirando la pantalla, y me sentí físicamente enferma. Me daba vueltas la cabeza y los bordes de mi visión se nublaban. No era solo la traición, era la pura impotencia. No podía explicar. Me sentía como una criminal en juicio, a la que se le prohíbe presentar pruebas de su inocencia. Llamé a Mateo de inmediato. Su voz era tensa, forzada. Él también había visto los mensajes. Julia, no le respondas a nadie. Ni una sola palabra. Están siendo manipuladores y desagradables. Esto es chantaje emocional. Voy a casa ahora mismo, y vamos a apagar nuestros teléfonos. No vamos a participar en su caza de brujas digital. Condujo a casa e inmediatamente tomó mi teléfono y el suyo, apagándolos y guardándolos bajo llave en nuestra caja fuerte. Estaba visiblemente enfadado, pero no conmigo sino con mi familia. Me estaba defendiendo ferozmente y la culpa se disparó de nuevo porque estaba defendiendo una versión de mí que era solo parcialmente cierta. Él cree que soy la víctima de una campaña de presión, en realidad, soy la víctima de mi propia mentira. La confrontación definitiva ocurrió 4 días después. Mateo insistió en que fuéramos a casa de mis padres para una cena familiar forzada. No nos vamos a esconder, Julia, afirmó con firmeza. Escondernos nos hace parecer culpables. Vamos allí y somos educados y les demostramos que estamos unidos y que sus intentos de avergonzarte no están funcionando. Repetiremos nuestra decisión con calma y luego nos iremos. Era una idea terrible, pero su determinación era férrea. El ambiente en la casa de mi infancia en Sevilla era glacial. Mis padres, Elena y Ricardo, estaban allí, sentados como jueces detrás de la mesa. Nadie hizo comentarios triviales. Mi madre sirvió la comida en silencio. Finalmente, después de unos 5 minutos del silencio más denso que jamás había experimentado, mi padre, Tomás, habló. Rara vez se involucra, lo que hizo que sus palabras tuvieran el doble de impacto. Julia, Mateo. Tenemos que hablar de esto.
Elena y Ricardo tendrán que tomar una decisión final sobre la clínica la próxima semana. El tiempo se acaba. Papá, nuestra decisión es final, dijo Mateo con la voz tranquila, pero firme como el ancla de un barco. Respetamos el sueño de Elena, pero Julia no va a ser madre subrogada. Tenemos nuestros propios planes, y esta es una intrusión masiva en nuestras vidas y privacidad. Elena rompió a llorar, dejando caer dramáticamente su tenedor. Una intrusión. Mateo, esto es vida. Mi vida. Si amaras a Julia, la dejarías ayudarme. La estás obligando a priorizar tu conveniencia sobre lo único que siempre he querido. La estás controlando. Ese fue el punto de tensión absoluta. Mi madre se inclinó hacia adelante con los ojos fijos en Mateo. ¿Es eso cierto, Mateo? ¿La estás controlando? Julia, dinos la verdad. ¿Estás diciendo que no porque tú no quieres o porque Mateo te lo prohíbe? La presión era insoportable. Todos los ojos estaban puestos en mí. Este era el momento en el que podría haber echado la culpa a Mateo, decirles que él era el que se negaba, dejar que él se llevara la peor parte y preservar mi propia imagen. Habría sido la salida fácil y cobarde. Pero miré a Mateo, a su apoyo constante e inquebrantable, al hombre que estaba dispuesto a luchar contra toda mi familia para protegerme de algo que ni siquiera entendía completamente y no pude hacerlo. Tenía la garganta seca, pero encontré mi voz. Soy una adulta, mamá. Tomo mis propias decisiones, dije, mirando directamente a Elena. No voy a hacer esto. Te quiero, Elena, pero esto es una imposibilidad física para mí. Y Mateo está apoyando mi elección. Los ojos de Elena se entrecerraron. Había sentido un atisbo de pánico en mi voz. ¿Imposibilidad física? ¿Qué significa eso, Julia? ¿Estás de repente enferma? ¿Nos estás mintiendo? Dijiste que estabas sana. Consultamos con nuestro médico, dijeron que eras una candidata perfecta para la subrogación, basándose en tus archivos. Es verdad. Lo olvidé. Cuando Elena propuso esto por primera vez, debió haber accedido a mis viejos registros médicos, disponibles públicamente, que mostraban que yo era una candidata perfecta antes de que me diagnosticaran el mioma. Los registros antiguos estaban limpios. Los nuevos, los que guardaban mi secreto mortal, eran privados. Tuve una actualización médica reciente, Elena. Es complicado, dije evasivamente. Ella arremetió. ¿Complicado? ¿O caro? ¿O simplemente estás tratando de escabullirte? Sabes que no te creo. Sabes que me estás destruyendo y te estás escondiendo detrás de una vaga excusa médica. Si tienes un problema real, pruébalo. Muéstranos los registros médicos. Déjame ver la nota del médico que dice que no puedes llevar un hijo, Julia. Muestra a la familia por qué me estás negando a mi hijo. La exigencia flotó en el aire, agresiva y definitiva. No solo estaba pidiendo una prueba, estaba emitiendo un ultimátum que me obligaría a elegir entre exponer mi secreto médico, el que mantuve oculto para salvar a Mateo del dolor, o ver a toda mi familia desautorizarme permanentemente. Miré a Mateo, que ahora solo miraba a Elena con incredulidad, y supe que la tensión había alcanzado su brutal punto máximo. El tiempo de las excusas vagas había terminado. La exigencia de Elena de ver mis registros médicos fue el punto de inflexión. No fue solo una petición, fue una bofetada verbal que destrozó instantáneamente la frágil paz. Los ojos de Mateo se abrieron de golpe, una mezcla de shock y pura rabia hirviendo. Se puso de pie tan rápido que su silla se arrastró violentamente contra el suelo de parquet. ¿Cómo te atreves, Elena? La voz de Mateo era peligrosamente baja, un contraste total con su tono habitualmente sereno. Estás cruzando todos los límites. Julia no tiene ninguna obligación de compartir su información médica privada contigo ni con nadie más en esta habitación. Esto es invasivo, es cruel y demuestra que tu desesperación ha consumido por completo tu decencia. Me estaba defendiendo como un león, completamente inconsciente de que la información médica privada, que él protegía con tanta ferocidad, era exactamente lo que yo le había estado ocultando a él. La ironía era asfixiante. Mi secreto era ahora un objeto concreto, un archivo invisible por el que todos luchaban. Mi padre, Tomás, levantó una mano para calmar a Mateo, pero éste lo ignoró.
Me miró con la mirada firme. Julia, vámonos. No tenemos por qué sentarnos aquí y ser sometidos a este terrorismo emocional. Mientras Mateo alargaba la mano para tomar la mía, Elena intervino, con la voz cargada de veneno. Oh, ¿estás huyendo? Bien. Eso significa que tienes algo que ocultar. Julia, si de verdad estás enferma, ¿por qué no se lo dijiste a tu esposo? Él acaba de admitir que no tiene idea de qué imposibilidad física estás hablando. ¿De verdad no sabe nada, o ambos están inventando esta excusa? Ese fue el momento crucial y aterrador de la realización para Mateo. Se congeló con la mano suspendida sobre la mía. Se giró lentamente hacia mí, la rabia hacia Elena desapareciendo de su rostro, reemplazada por una profunda e inquietante incertidumbre. ¿Julia? ¿Qué quiere decir ella? Preguntó con la voz ahora baja y vacilante. Me miró luego a Elena, tratando de conciliar las mentiras protectoras que yo le había estado contando sobre mi salud con la verdad agresiva que Elena intentaba exponer. Podía sentir el calor en mi rostro. Todo mi cuerpo vibraba de pánico. Tenía dos caminos: uno, doblar la apuesta de la mentira, negar la acusación de Elena y enfrentar la condena total y permanente de mi familia, o dos, decirle la verdad a Mateo justo allí, frente a todos, y ver cómo los cimientos de nuestro matrimonio se desmoronaban bajo el peso de mi engaño de un año. Elegí un tercer camino, el peor. Me rompí. Es verdad, Mateo, susurré, apenas audible. Yo, tengo un problema médico. Uno complicado. Pero no te lo dije porque no era relevante. Se trataba de mi capacidad para gestar un bebé. De todos modos, decidimos no tener hijos, así que no vi el sentido de cargarte con eso. Mi madre, Carmen, suspiró un sonido de amarga confirmación. Elena sonrió, una cruel mirada de reivindicación. Cargarlo a él. Es tu salud, Julia. Y es relevante cuando lo usas para negarle un hijo a tu hermana. Entonces, ¿qué es? ¿Solo una ligera complicación o es una razón real? Dinos. Mateo no miró a Elena. Solo me estaba mirando a mí. Sus ojos no eran acusadores, sino profundamente heridos y confusos. Cargarme a mí. Julia, mi salud es tu carga. Tu salud es la mía. Se supone que debemos compartir estas cosas. ¿Cuál es este problema complicado que has estado ocultando durante un año? Dímelo. Ahora. La exigencia era suave, pero la amenaza subyacente de su retirada emocional era inmensa. Sabía que si no se lo contaba todo, nuestra relación había terminado. Pero si le contaba toda la verdad sobre el mioma uterino y el riesgo letal del embarazo, estaría admitiendo efectivamente que mentí para protegerlo, matando así potencialmente la confianza que nos mantenía unidos. Miré los rostros hostiles y observadores de mi familia. El dilema moral me golpeó: salvo mi vida destruyendo mi matrimonio con la verdad, o sacrifico la posibilidad de reconciliación con mi familia para proteger mi mentira y al hombre que siempre me ha apoyado. El proceso mental duró menos de 5 segundos, pero se sintió como una hora. Decidí darles un compromiso, una media verdad que satisficiera la demanda inmediata sin revelar el verdadero peligro. Es un mioma, Mateo, dije, mi voz finalmente se afirmó, mirándolo directamente, ignorando a Elena. Uno grande. El doctor me advirtió que llevar un bebé sería de un riesgo increíblemente alto. Necesitaría un seguimiento constante y podría necesitar cirugía justo después del parto. No te lo dije porque ya habíamos decidido dejar de intentarlo y no quería que te preocuparas por una cirugía que quizás nunca necesitaría. Un mioma. La palabra quedó flotando en el aire, médicamente lo suficientemente vaga como para sonar seria, pero no inmediatamente mortal. Era una explicación suficiente aunque incompleta. Elena inmediatamente se apoderó de la verdad parcial. Un mioma. La gente lleva bebés con miomas todo el tiempo, Julia. Es de alto riesgo, no imposible. Te controlan. Esa no es una excusa para negarnos a nuestro hijo. Sigues eligiendo no sacrificar tu comodidad. Mateo, sin embargo, ya estaba cambiando su enfoque. Puso las manos sobre mis hombros, con el agarre firme. Ya no miraba a Elena. Su rostro estaba marcado por una mezcla de shock de que yo tuviera una condición de salud grave y de rabia por haberla ocultado.
¿Por qué no me lo dijiste, Julia? Esto es serio. Necesito ver a tu médico. Yo, lo haré, Mateo. Iba a hacerlo. Simplemente nunca parecía el momento adecuado, balbuceé. Mi padre, Tomás, intervino entonces, aprovechando el impulso. Mira, Elena. Si es un problema médico. Julia tiene una razón legítima. Tenemos que respetarlo. La tensión familiar se desinfló momentáneamente. Tenían una prueba no de imposibilidad, sino de alto riesgo. La narrativa cambió. Ya no podían llamarme egoísta, solo excesivamente cautelosa. La multitud se había apaciguado momentáneamente. Pero Elena no había terminado. Ya no estaba luchando contra la familia, estaba luchando contra Mateo y contra mí. Señaló a Mateo con el dedo. ¿Sabes qué? Esta historia del mioma es conveniente, Julia. Pero te conozco. Podrías soportar un embarazo de alto riesgo si de verdad me amaras. Y Mateo, eres un hombre decente. Pero eres demasiado protector. Tienes miedo de perder tu vida cómoda. Este es el trato, pagaré una segunda opinión. Pagaré al mejor especialista del país, en Barcelona. Si ese médico dice que eres físicamente incapaz, dejaré el tema para siempre. Pero si dicen que hay una posibilidad razonable, médicamente manejable, entonces tienes que hacer esto. Me lo debes, Julia. Se lo debes a esta familia. Tienes 7 días para decidir si aceptarás esta segunda opinión, o lo consideraré una negativa final y egoísta. Había logrado cambiar el campo de batalla de la palanca emocional a la realidad médica, forzando el problema de nuevo en mi cuerpo, mientras plantaba simultáneamente una enorme semilla de duda y dolor en la mente de Mateo sobre mi honestidad. El ultimátum era claro: aceptar la segunda opinión que podría exponer la verdad completa, potencialmente letal, que yo estaba ocultando, o enfrentar la ruptura permanente de mi relación familiar. El aire estaba cargado, no solo de ira, sino de la traición silenciosa y herida de Mateo. El secreto estaba a punto de ser examinado profesionalmente y la verdad de mi mentira, el mayor peligro de todos, estaba a punto de ser descubierta. La semana posterior a la desastrosa cena familiar fue la más larga de mi vida. Mateo y yo apenas hablábamos, a pesar de vivir en la misma casa. El ambiente estaba cargado de acusaciones tácitas y orgullo herido. Él no había estallado de ira, en cambio, se había retraído. Estaba educado, distante y pasaba las tardes en su oficina o sacando a los perros durante horas. Su traición no se trataba del mioma en sí, sino del año de silencio, el engaño calculado que había redefinido nuestras decisiones más íntimas. Me mentiste, Julia, dijo finalmente una tarde con la voz apagada, desprovista de emoción. Tomamos decisiones que alteraron nuestra vida basándonos en información incompleta. Dejamos de buscar tratamientos, reestructuramos nuestro futuro y me permitiste creer que éramos un frente unido, mientras tú cargabas sola con este secreto potencialmente letal. Eso no fue protegerme, eso fue cerrarme la puerta. Intenté explicar, tropezando con mis palabras, con la culpa abrumándome. Estaba aterrorizada, Mateo. Sabía cuánto querías tener hijos. Cuando el médico dijo que era un riesgo potencialmente mortal, no pude soportar la idea de que vivieras en constante miedo por una cirugía que quizás nunca sucedería. Elegí tu tranquilidad antes que la divulgación completa. ¿Y qué hay de mi tranquilidad ahora, Julia? Ahora me entero de que mi esposa tiene una condición grave, y lo escucho de una discusión familiar rencorosa, no de ella. Me has enseñado que no confías en mí para manejar las malas noticias. La frialdad en sus ojos fue más dolorosa que cualquier grito. El ultimátum de Elena pendía sobre nosotros: aceptar la segunda opinión o enfrentar la condenación eterna de la familia. Yo sabía que si acudía a un especialista de alto nivel, inmediatamente señalarían el tamaño y la posición del mioma y confirmarían que cualquier embarazo constituiría un riesgo grave, de vida o muerte. La verdad completa, la que le estaba ocultando a Mateo, sería documentada oficialmente y potencialmente revelada a Elena a través de la consulta compartida, destrozando tanto mis lazos familiares como mi matrimonio. El dilema moral era insoportable: arriesgar mi vida para satisfacer a la familia y potencialmente perder el respeto de Mateo a través de un informe médico, o rechazar la prueba, romper el contacto con mi familia para siempre e intentar sanar un matrimonio ya fracturado por las mentiras.
Llamé a Elena 3 días antes de su fecha límite. Nos reunimos en una cafetería neutral cerca del puente de Triana, el ambiente entre nosotras cargado de años de competencia tácita y hostilidad actual. Necesito saber tu fondo, Elena, dije saltándome las formalidades. ¿Qué pasa si me niego a la segunda opinión? Ella no dudó. La familia te cortará. Mamá y papá te desheredarán. Ya te están borrando de su testamento. Nunca verás a mis hijos, adoptados o no. Estarás muerta para nosotros, Julia. Para siempre. Tomé una respiración profunda y temblorosa. Ese era el precio. Aislamiento total. ¿Y qué pasa si acepto la segunda opinión, y el médico confirma que el riesgo es demasiado alto? Entonces me detengo. Lo acepto y se lo digo a la familia. Lloramos y pasamos a la adopción. Pero si dicen que hay una posibilidad, incluso una pequeña y manejable, lo haces. Contractualmente. Miré mis manos temblorosas. Mateo no sabía que estaba aquí. Tenía que tomar la decisión sola, una que determinaría mi vida, mi matrimonio y mi familia. La elección no se trataba del bebé de Elena, se trataba de las consecuencias de mi secreto. Esa noche hice lo único que podía para salvar la poca confianza que quedaba con Mateo. Tomé una decisión que honraba su defensa anterior de mí. Se lo conté todo. Lo senté y le entregué el informe de diagnóstico real, sin fecha, de hace un año. Rodeé con un círculo la frase clave: el embarazo está contraindicado debido al riesgo extremo de rotura/diagonal hemorragia uterina, lo que podría requerir una histerectomía de emergencia o provocar el fallecimiento materno. Mateo lo leyó lentamente. Lo releyó. Levantó la vista con el rostro ceniciento. Esto no era solo un mioma de alto riesgo, era un arma cargada. Podrías morir, Julia, susurró la comprensión golpeándolo como un golpe físico. Podrías morir de verdad. Y Elena quiere que hagas esto. Ella no conoce el alcance completo, Mateo. Solo le dije que era alto riesgo. Ella cree que estoy exagerando. Él arrugó el papel en su mano. La traición seguía ahí, una herida profunda, pero ahora estaba eclipsada por un miedo abrumador y un amor protector furioso. No vamos a ir a por una segunda opinión, dijo su voz resonando con finalidad. No vamos a validar su exigencia insana. Vamos a priorizar tu vida. Al día siguiente le envié un mensaje de texto a Elena. Una sola frase: no voy a aceptar la segunda opinión. Mi salud no es negociable. Las consecuencias fueron instantáneas y catastróficas. Recibí una furiosa llamada telefónica de mi madre, gritando que estaba eligiendo el dinero y el egoísmo por encima de la familia. Luego un correo electrónico formal de mi padre, frío y legalista, confirmando que consideraban terminada nuestra relación. En 48 horas, fui bloqueada en todas las plataformas por casi todos los miembros de la familia. Perdí a toda mi familia extendida en un solo mes. El clímax no fue la entrega de la segunda opinión, fue la decisión de rechazar la segunda opinión, eligiendo así la autoconservación y el frágil futuro de mi matrimonio por encima de la tiranía emocional de mis parientes de sangre. Un mes después, hay silencio. Demasiado silencio. Elena y Ricardo han anunciado que están buscando la adopción. El tono de su publicación sugiere que fueron obligados a hacerlo por mi falta de voluntad para comprometerme. Mateo y yo todavía estamos juntos, pero nuestro matrimonio se sostiene sobre bases inestables. Él conoce toda la verdad ahora. Sabe que le mentí durante un año, pero también sabe que me negué a arriesgar mi vida, a pesar de la inmensa presión. Una tarde Mateo se acercó a mí, no con ira, sino con una pregunta. ¿Alguna vez te arrepientes de haberme dicho la media verdad esa noche en casa de tus padres, en lugar de la verdad completa? Lo pensé. Si le hubiera dicho la verdad completa entonces, Elena no habría tenido la influencia para la segunda opinión, y la familia habría tenido una prueba innegable de mi incapacidad. La mentira había creado la tensión, pero también, paradójicamente, me salvó de la exposición inmediata y quizás salvó mi vida de las agresivas demandas de Elena. No, dije finalmente mirándolo. Porque la mentira que le dije a la familia te hizo levantarte y protegerme. Me recordó cuánto valoras mi vida. La mentira que te dije a ti hirió nuestro matrimonio, pero la verdad completa que te dije después salvó mi vida.
Ahora tenemos que decidir si el amor que me hizo querer protegerte del dolor, y el amor que te hizo perdonar mi engaño, es lo suficientemente fuerte como para reconstruir esto. Elegí mi vida, Mateo. Ahora tenemos que elegir nuestro matrimonio. Él no respondió. Solo me sostuvo la mano, mirando por la ventana hacia la tranquila calle suburbana. Tenemos nuestras vidas, nuestra salud y nuestra casa. Estamos a salvo, pero también estamos profundamente solos. ¿Valió la pena el precio de mi vida por la pérdida de mi familia y la casi destrucción de mi matrimonio? No sé la respuesta y cada mañana me despierto sabiendo que la única persona que puede ayudarme a encontrarla es el hombre que duerme a mi lado, el hombre al que amo, al que mentí y en el que ahora confío por completo para reconstruir una vida de las cenizas de mi secreto.